¿Cuántos de nosotros hemos derramado lágrimas en algún momento? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Cuántos hemos llorado en nuestra habitación para que nadie nos vea? O muchas veces por el orgullo nos hacemos los valientes, nos hacemos los fuertes. Nos vamos a la habitación, nos vamos por un rincón a llorar. Yo creo que todos, ¿cierto? Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Dice así la bendita palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues vamos a repetir el verso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cómo amas a alguien que no ves y que no conoces? ¿Cómo conoces o cómo dices amar a alguien que no conoces? Para amar a alguien tenemos que conocerlos. Para amar a Dios tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ya lo conocemos, amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Dice algunas cosas? No, dice todas. Entonces tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tienes bendición y cuando tampoco tienes bendición. Cuando estás alegre, cuando estás triste. En todo momento se tiene que amar a Dios. Todas las cosas le ayudan para bien. Si tú estás orando por un proyecto y ese proyecto no te salió, de repente no era su momento o no era para ti. Entonces tú tienes que dar gracias a Dios. Pero de repente el siguiente proyecto sí es para ti y viene en abundancia. Todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos somos llamados. Pero son pocos los escogidos. Todos son llamados, el Señor te llama, pero depende de ti si quieres ser escogido. Cuando hay una selección o una preselección, digamos, en el tema del deporte, vienen muchos, ¿cierto?, a la convocatoria. Comienzan a entrenar, a demostrar lo que son. Pero unos que otros van y no se esfuerzan. Muchos son los llamados, pero solamente algunos quedan escogidos para el plantel, para el equipo. ¿Quiénes quedan? Los que más se esfuerzan, los que duermen temprano, los que se preparan, los que no andan en vicios ajenos, que te quitan el físico, que te quitan el rendimiento, que te desconcentran para tu prueba de examen de ese equipo, ¿cierto? De esa convocatoria. Lo mismo es en los caminos del Señor. Si nosotros no nos preparamos para lo que Él nos ha llamado, ¿y a qué nos ha llamado? A ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el mandamiento de Jesús. Si nosotros no estamos compartiendo la palabra, estamos pecados, ¿cierto? Estamos en pecado, porque los que sabemos hacer las cosas, los que sabemos que es lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. El tema del día de hoy se titula Lágrimas de Gloria. Ahí anótelo. El tema se titula Lágrimas de Gloria. ¿Por qué les dije o cité este verso de introducción? Porque va relacionado a una historia del Antiguo Testamento. No sé si muchos lo habrán leído, o quizás no, o quizás es nuevo para ustedes. Una historia en el Antiguo Testamento que quizás es una de las estrategias de guerra espiritual muy raras, muy extrañas, pero a la vez muy profunda y muy hermosa. ¿Saben por qué? Porque Dios nos enseña en esta historia que Él no pelea como nosotros. Dios no pelea como nosotros, pero sí que la forma en que Él pelea lo hace de manera gloriosa. Por eso se llaman lágrimas de gloria. Quizás nosotros podemos ver una derrota. Quizás en una lucha nosotros podemos ver una derrota, pero Dios lo convierte en un escenario de su mayor gloria. Así que ahora sí nos adentramos en el tema y les invito a abrir sus Biblias. Continuamos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25. ¿Sí? ¿Ahora sí lo tenemos? Perfecto. Dice así. Me siguen, por favor. Oyendo
los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó, ¿qué dice? ¿David hizo su voluntad? ¿Quién es David? El que venció a Goliat, ¿cierto? Todos tenemos conocimiento de eso, perfecto. Dice, entonces David, a pesar que era rey, consultó a Jehová. Humildad, sumisión, diciendo, iré contra los filisteos. Esto era una guerra. Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. ¿Qué más? Como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. 27. Y los filisteos, dice, volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando otra vez David comienza a consultar a Jehová. No hizo su voluntad. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. ¿Qué pasó aquí? Le dijo, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David no obedeció. Sí obedeció, muy bien. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Punto número 1. David estaba en guerra. Los filisteos, ya saben que pertenece al linaje de Goliat, al enterarse que David había sido ungido como rey de Israel, y sabían que él era pequeño, fueron a querer vencerlo, a conquistarlo. ¿Y qué hizo David? No, aquí yo le vencí a Goliat, a esos gigantes, estos serán igual que yo, estos incircuncisos serán igual que él. ¿Hizo su propia fuerza? No. Y cuando tú tienes un problema, ¿qué haces? Cuando alguien te enfrenta, cuando alguien te calumnia, ¿qué haces? Queremos usar nuestra propia fuerza, ¿cierto? ¿Qué hizo David? Consultó a Dios. Señor, ¿tengo que ir a pelear con ellos? ¿Los vas a entregar en mis manos? Y el Señor, ¿qué le dice? Sí, ve, y yo te los voy a entregar en tus manos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cumplió su palabra o no? Lo hizo. Los filisteos fueron derrotados. Pero como el enemigo, Satanás y sus demonios, nunca se van a rendir contra sus hijos, con los hijos de Dios, contra nosotros los cristianos, a pesar de que nosotros venzamos una vez, va a seguir atacando, tratando de desanimarte de una u otra manera, hasta que tú caigas o hasta que ellos se cansen. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Los filisteos entonces regresaron otra vez para querer atacar a David. ¿Y David qué hizo? ¿Usó su propia fuerza? No, volvió a consultar al Señor. ¿Tengo que ir? ¿Voy a atacarlos otra vez de frente? ¿Qué dijo el Señor? No, rodéalos. Y para un rey, como el cargo de David, rodear un grupo de guerra al cual está viendo atacar es como que rebajarse. Porque los verdaderos reyes y verdaderos soldados siempre atacan de frente. Siempre atacan de frente. ¿Ok?
¿Pero qué quería hacer Dios con David en ese momento entonces? ¿Cómo? Digamos que sí. ¿Cómo? Enseñar la humildad. David no estaba orgulloso. Él siempre consultaba al Señor. Pero el Señor quería enseñarle no solamente a David, sino a todas las generaciones que venimos de detrás de él hasta ahora. Que por más victorias que siempre tengas tú, siempre tienes que mantener, siempre tengas que tener la humildad. ¿Ok? Siempre tengas que tener la humildad. Porque el orgullo en nada te va a ayudar. El orgullo en nada te va a servir. Ahora entramos en contexto. David fue coronado como rey. Los filisteos, ya sabemos, como les he comentado, comenzaron a atacarle 1 y 2 veces. Humanamente, y la lógica clarísima de David como rey, ¿qué tenía que hacer él? Atacar de frente, como les dije. Pelear rápido. Usar toda la fuerza. Demostrar poder y autoridad. Él hubiera hecho eso sin necesidad de consultar al Señor. Hubiera aplicado todo lo que tiene que hacer como rey. Porque desde que venció a los filisteos, desde que venció a Goliat, él ya estaba con la frente en alto, sabiendo que el Señor siempre estaba con él. ¿Ok? Entonces su instinto gritaba, por ejemplo, David, sal, aplástalos, sal, destrúyelos. ¿Qué sucede cuando alguien te busca pleito? ¿Qué sucede cuando alguien habla mal de ti? Te incomoda, ¿cierto? Da ganas de ir a enfrentarle y decirle, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Digo, cosa, dímelo aquí en mi cara, dímelo presente. ¿No? ¿Sí? Te molesta, ¿cierto? Quizás la primera vez puedes hacerlo. Quizás la primera vez puedes hablar, ¿sabes qué? Deja de estar hablando de estas cosas, por favor. Pero luego sigue y comienzan a seguir hablando de ti, a calumniarte, a hablar o a ofenderte. ¿Cómo? Te pego, ¿eso sí quieres pegarle? Ahora sí quiere pegarle. O sea, insiste en lo mismo. Acá hay un claro ejemplo de David. A la segunda volvió a consultar al Señor, pero el Señor dijo, no, esta vez no hagas. ¿Y en qué momento David tenía que avanzar? Cuando escuchara el sonido en las copas de las balsameras. ¿Qué cosa es la balsamera? Ya están buscando por ahí, en ChatGPT. Es un árbol de bálsamo. Es un árbol de bálsamo. Le estaba mandando a David que se esconda atrás de la balsamera. Ahí la balsamera para que luego rodee a los filisteos y los ataque. Pero ni siquiera David iba a atacar. Esta guerra era del Señor. Porque como insisten en hacerte daño, a la primera tú advertiste, venciste, demostraste, pero como quieren seguir haciéndote daño, el Señor es tu papá, pues. A veces, ya, no te preocupes, hijito, ven a un costado. De esto me encargo yo. Entonces te está diciendo, ya, tú, cállate. Yo voy a pelear por ti. Y te voy a demostrar que los que se levantan contra ti, se levantan contra mí. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Y ahorita entramos en contexto, no se preocupen, que a mí me gusta entrar en algo más profundo todavía. Dios le prohibió pelear a David como él quería, ¿cierto? Le prohibió usar su propia fuerza. Dios mismo te está diciendo así, ya hiciste una vez tu fuerza, ahora no, déjame a mí. Yo voy a actuar. Tranquilo, cállate, quédate quieto. Balsamera. La balsamera es un árbol. ¿Ok? La balsamera es un árbol. Bálsamo, aceite, resina. Pero esta palabra balsamera viene del hebreo beca.
Beca, B-E-K-A. Beca. Anoten. Balsamero viene de esa palabra hebrea llamada beca. ¿Ok? Y aquí es donde el idioma hebreo, en el cual fue escrito la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos revela el corazón de Dios. Nosotros lo leemos por leer y decimos, ¿no? Bueno, el Señor mandó a David que se esconda atrás de esos árboles. ¿Y por qué habrá sido? Como estrategia que se esconde y vea cómo vence a los enemigos. Aparentemente es eso, nada más. Pero esta palabra beca tiene algo más profundo y algo más hermoso. ¿Saben lo que significa la palabra beca? Yo se los digo. Viene de la raíz etimológica que significa, anoten, llorar. ¿Okay? La balsamera viene de la palabra hebrea beca, que significa llorar. Significa derramar lágrimas. Significa gemir. Significa quebrantarse. Por eso al inicio le pregunté, ¿cuántas veces tú has llorado a solas sin que nadie te vea? Yo sé que todos hemos llorado a solas sin que nadie nos vea. Que no vean que estamos débiles, que no vean que estamos tristes, que no vean que estamos preocupados. ¿Cierto? Entonces, balsamera viene de la palabra hebrea beca, que significa llorar, derramar lágrimas, gemir y quebrantarse. Estos árboles de la balsamera eran llamados los árboles del llanto. Estos árboles eran llamados los árboles del llanto. ¿Y por qué? Porque de forma natural ellos siempre expulsaban resina de su tronco. Resina, el bálsamo, aceite. Siempre derramaban aceite. Siempre derramaban aceite. Por eso le decían los árboles del llanto, los árboles que lloraban. Balsamera, beca. ¿Ok? ¿Saben lo impresionante que es de esto? Es que estos árboles de llanto crecían en el desierto. Y cuando tú lloras, cuando estás triste, ¿no estás pasando tu desierto? ¿No estás pasando tu desierto? Estos árboles crecen ahí en el desierto. Y aún botan resina, botan aceite, botan bálsamo. Por eso se les llama balsameras. ¿Y por qué Dios hace que David se esconda en estos lugares, en estos árboles? ¿Saben por qué? Porque justo en estos lugares David fue humillado. Cerca de ese valle fue donde sus hermanos fueron humillados antes de que él sea rey. Por eso se le llama el valle de Refaín, donde David venció a los gigantes, donde venció a Goliat, el gigante. Ahí fue humillado. ¿Qué le dijo Goliat a David? No, Goliat a David, ¿qué le dijo? ¿Lo menospreció o no? ¿No tienen nada más que traerme a este que no vale, a este pequeño? Tan bajo ha caído Israel, tan bajo ha caído su Dios que me trae este pequeño, lo comenzó a menospreciar. ¿Y cuántos te han menospreciado a ti? ¿Cuántas veces te han menospreciado? Te han dicho que no vales. ¿Cuándo han dicho que tu trabajo no vale? ¿Cuándo te han dicho que lo que haces en la casa no vale? ¿Cuántas veces te lo han dicho? Muchas veces. Entonces, todos nosotros siempre estamos en ese valle de Refaín. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio desierto. Y cada uno de nosotros somos esos árboles, porque el ser humano, el hombre en la Biblia es representado por el árbol. Y en medio de ese dolor, de esa tristeza, tú comenzaste a quebrantarte. ¿Dónde es tu valle de Refaín? No me lo digas, eso queda contigo. ¿Dónde es el lugar donde tú sufriste más, donde tú lloraste más? ¿Sabes por qué te digo que lo recuerdes? No para que sientas tristeza, sino para que veas que de ese mismo lugar que tú sufriste, el Señor te va a levantar con gloria.
desde ese mismo lugar que tú sufriste, el Señor te va a restaurar. Y te va a decir, ¿te acuerdas que acá te humillaron? ¿Te acuerdas que acá te menospreciaron? Déjame pelear a mí. Déjame pelear a mí y déjame que esas lágrimas la convierta en mi gloria. Deja que tus lágrimas que has derramado las convierta en mi gloria. Porque mía es la victoria, mía es la venganza, dice el Señor. Tus lágrimas no fueron derramadas en vano. Luego, ¿qué sucede? El Señor le dice a David, desde el verso 24, y cuando oigas ruido, como las marchas por las copas, como marcha por las copas de las balsameras, ya saben que es balsameras, entonces te moverás, porque Jehová dice, ¿saldrá atrás de ti? ¿Tú pelearás delante? No, Jehová. Entonces el Señor peleará delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Los filisteos pensaban que otra vez, o que esta vez que atacaban a David, como ya conocían su estrategia de cómo ataca, lo iban a vencer. Seguían insistiendo, así como el enemigo sigue insistiendo en tumbarte. Así como el enemigo usa a muchas personas para que quieran tumbarte, para que quieran desanimarte. Pero el Señor le dijo, cuando escuches este sonido como marcha en las copas, o sea, la parte de arriba, eso se refiere al viento, al ventarrón, a esa turbulencia encima de la copa de los árboles. Cuando tú escuches eso, recién empieza a salir, porque yo voy delante de ti. ¿Qué significa esto? Que es algo sobrenatural. ¿Te imaginas a los filisteos escuchando ese sonido? Ya no era el pequeño ejército de Israel, sino era un ejército sobrenatural. Los ángeles de Dios peleando contra los filisteos, hiriéndolos, derrotándolos y diciendo, aquí tú no mandas, te estás metiendo con mi hijo, te estás metiendo conmigo. Ay de aquel que toque a mis ungidos. Ay de aquel que te toque. Hablo de todos aquí. Ay de aquel que te toque. Ay de aquel que te quiera hacer daño. Y ay de aquel que te haga daño. No le desees mal por si acaso. Tú dile, Señor, ¿actúo o espero? Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está. Mi corazón confiado está. Escucha, tus lágrimas no fueron desperdiciadas, ¿ok? Hay lugares en tu vida que tú llamas mi fracaso. Hay lugares en tu vida que tú llamas mi dolor. Hay lugares en tu vida que tú llamas mi tristeza, mi debilidad. Esos son tus valles de acá. Esos lugares que te causaron tristeza, dolor, debilidad, son tus valles de acá. Batallas que tú has tenido, batallas, crisis económica, batallas de enfermedad, batallas de traición, batallas de problemas familiares. ¿Quién no ha tenido lo que he nombrado? Yo creo que todos. Esos son tus valles de Bacá. ¿Y cuál es tu impulso? Como dice Betty, pelear, gritar, defenderte, resolverlo por ti mismo. Eso es lo que queremos hacer. Yo también lo he hecho, así que nadie se escapa, ustedes también no mientan. Otra vez, esperar en ti, difícil sé que es, yo quiero pelear a mi manera. ¿Cierto? ¿Es difícil? Sí, es difícil, es muy difícil. Pero el Señor te dice esto, no subas de frente, no uses tu fuerza. Es difícil quedarse quieto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quieres actuar?
es difícil callarse, ¿cierto? Es difícil callarse. Es difícil esperar, porque el problema crece y crece y crece. Pero ¿estás consultando al Señor como David lo hizo? ¿Estás diciendo, Señor, qué hago ahora? ¿O estás dejando que tu mente siga trabajando con las artimañas del enemigo para que actúes con tu propia fuerza? Porque no estás esperando en Él. Cuando Dios te manda a esperar, es porque está marchando delante de ti. Cuando Dios te manda a esperar es porque está marchando de ti. Así que confía. Esperar, escuchen bien esto, esperar no es rendirse. Esperar es confiar que tu Dios no se duerme. Él está atento a todo lo que te sucede. Pero el detalle es que si tú le consultas, si tú le conversas, Señor, estoy pasando por esta necesidad, estoy pasando por este problema, ¿qué hago? Háblame. No vas a escuchar su voz audible. Te va a hablar. El Señor te va a hablar por medio de su palabra. Él te va a hablar por medio de su palabra. Tú no necesitas de esos falsos profetas que se hacen llamar apóstoles o que ahora último que ha salido que te hacen salir aceite de las manos, diamantes o oro. No sé por qué se prestan para esas cosas. Como yo dije en el discipulado de la mañana. 3 cosas. O 1, soy cómplice de ellos. O 2, me retracto de ellos. O 3, no asisto. Pero si tú estás en ese lugar, estás siendo cómplice juntamente con ellos, contra estos engaños a las personas. Y lo más intrigante, lo más triste y la impotencia que da es que las personas creen, cristianos creen. En sus redes sociales, mira, mi mano está brillando, mira, tengo diamantes en la mano. ¿Y con qué fin? ¿Por qué no lo llevaste si lo cambiaste por dinero? ¿O eran falsos? Si hacen esos prodigios, como dicen estos falsos profetas, ¿por qué no quitan la pobreza entonces del mundo? O a cada país que van, o a cada iglesia. Si verdaderamente es oro, ¿por qué no quitan la pobreza de esas iglesias? Y si fuera verdad, ¿qué sentido tiene con la presencia de Dios o con la voluntad de Dios? ¿Que tengas oro? Dios quiere que tengas oro, que tengas diamante, que tengas aceite. No, a Él le importa tu alma. A lo que a Dios le interesa es que tú seas salvo, que seas salva. Termino con esta frase. Y anótenlo, por favor. El lugar donde más lloraste será el mismo lugar donde Dios manifieste su victoria más grande. ¿Ok? Le vuelvo a repetir. El lugar donde más lloraste será el mismo lugar donde Dios manifieste su victoria más grande. Deja de intentar resolver lo que Dios solo puede hacer. Deja de intentar hacer lo que Dios solo lo puede hacer. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, nuestra guerra es espiritual y constante. Superaste una tentación, superaste un problema, prepárate porque van a seguir viniendo más problemas. Muchos piensan o te engañan, no, ven a los caminos del Señor que todo es pan de rosas. No. Tú al momento que aceptas venir a Cristo y estás en guerra espiritual y siéntete dichoso porque eres un soldado de Cristo. Porque te ha llamado para que pelees la buena batalla. Al inicio, ¿qué cantamos? Tú y yo somos su pueblo, preparados ¿para qué? Para anunciar las grandezas del Señor. Estamos en guerra espiritual. Ahora, el hecho de que seamos cristianos, y eso va para los que vienen por primera vez, no piensen que porque somos cristianos no vamos a cometer pecado, no vamos a tropezar. Eso es mentira. Nosotros no somos perfectos. Tanto las personas que no están en la iglesia como las que están en la iglesia somos imperfectos, porque el único perfecto y santo es Dios, es Jesucristo. Nosotros como cristianos, y acá va la diferencia explícita, es que como cristianos luchamos todos los días contra el pecado. Y ahora, no lo digo por ustedes, pero las personas que no quieren saber nada de Dios, disfrutan pecar todos los días. Esa es la diferencia. Las personas que no quieren saber nada de Dios, que no quieren leer su palabra, disfrutan pecar todos los días. Pero nosotros los cristianos
luchamos contra el pecado todos los días. Va a haber momentos que vas a discutir, va a haber momentos que vas a tropezar, hasta no sé, quizás hasta pelear. Uno nunca sabe. Pero los cristianos no somos tontos. Por eso los cristianos tenemos que estar preparados intelectualmente, preparados físicamente. No por vanidad, sino por cuidar el templo, por mantenerse fuerte y sano. Después, ¿qué dicen? Cristiano está con diabetes. ¿Dónde está su Dios? La culpa ni siquiera es de Dios. La culpa es de nosotros mismos. Porque no cuidamos el cuerpo. Así que, vuelvo a repetir la frase. El lugar donde más lloraste será el mismo lugar donde tu papá, donde Dios manifieste su gloria más grande. Deja de intentar resolver lo que solo Dios puede hacer. Nos ponemos de pie.